Muy buenas tardes a todos, perdonadnos el retraso, que son las cosas del directo. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este día también que tenemos con motivo de la fiesta del ferrocarril. Voy a ser muy breve, muy sencilla, porque el protagonismo es para estos dos señores que nos acompañan hoy. Tengo aquí a don Esteban Artacho Páez, vecino nuestro, farmacéutico y bueno, y amigo. Y aquí también tenemos a don José Escalante Jiménez, que es archivero del Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Antequera. Yo creo que al presentarlos ya lo he dicho, todo de ellos. Les doy las gracias por estar hoy aquí para que nos deleiten con su experiencia, sus conocimientos. Y lo que sí os voy a pedir, por favor, es un aplauso muy fuerte para ellos y les damos paso a ellos. Muchas gracias. Yo lo sujeto, Esteban, y usted se queda tranquilo. No. Bueno, hemos comenzado esto un poco tarde, pero bueno, la verdad es que en este pueblo no nos caracterizamos por ser puntuales. Siempre que quedamos con alguien, siempre decimos de 1 a 3 y media. Y damos un margen, pero bueno, ya estamos habituados a eso. Bueno, quiero daros la bienvenida a todos, en especial a las autoridades representantes de nuestra ciudad de Antequera, vecinos y amigos de nuestro pueblo, y muy en especial a nuestra alcaldesa Diana, que ha tenido a bien pensar en mí como persona que pudiera aportar algo a la celebración de la 6ª edición de la Fiesta del Ferrocarril en Bobadilla Estación. Llevo aquí la friolera de 43 años y junto a mis aficiones, de todos conocidas, arqueológicas, automovilísticas, me atrevo a decir que también está el ferrocarril. De hecho, el primer regalo que le hice a mi esposa, que dicho sea de paso, no le hice muchas gracias, fue una maqueta de Ibertren, con la sana intención, claro está, de ser yo quien jugara con ella. Con mi llegada a este pueblo, fui ampliando mis conocimientos, pues próximo a la farmacia existía donde aprendí sobre vías, maquinistas, especialistas, interventores, factores, jefes, incluso expertos en electricidad, entre los que me gustaría recordar a mi amigo Villar, con el que tantos y tan buenos momentos compartí. Acudíamos todos, a hora vespertina, al aula magna de los conocimientos ferroviarios. No era otro sitio que la taberna de Bartolo, el cencerro. Allí, entre copa y copa, se estaba siempre atento a la procedencia de los trenes, para acudir prestos al golpeteo de las ruedas, dejando mientras la copa en espera y en el mostrador, ahora en stand-by, hasta la partida del tren. Una segunda escalada para la ampliación de los conocimientos era en la cantina de la estación. Allí incrementé mi entonces incipiente colección de gorras ferroviarias, todas ellas regaladas por mis innumerables amigos. Recuerdo cuando mi amigo Rafael García Gutiérrez, Uterita, me regaló su gorra al tiempo que me mostraba la última tecnología ferroviaria. Me quedé boquiabierto cuando vi el ordenador que ocupaba él solo una habitación y que permitía dirigir todas las operaciones viarias. Pero ¿dónde vamos a llegar? También llegó el turno de sustituir la carretilla portadora de maletas que en tantas ocasiones paseó nuestro inolvidable Pinea. Siempre solicitó a cualquier encargo previo pago de alguna moneda. Se sustituyó por una carretilla eléctrica que tuve la osadía de pedir prestada para subir en ella, despedir a mi hija que se iba a Madrid a comenzar sus estudios, permitiéndome prolongar el adiós por el recorrido del andén. Sin salir de la estación, en la casa de nuestro practicante Nemesio, disfrutaba con la maqueta que con tanto cariño construyó en el primer piso de su vivienda.
No puedo olvidar comentar la majestuosa y enorme maqueta del torero, padre del Guri. Aquello era lo máximo. El acopio de gorras desencadenó la construcción de una maqueta de tren de tal envergadura que necesitó toda una habitación de la casa. En ella me crecía de tal manera que me creía maquinista, jefe de estación, factor, según lo que entronizara mi testa. ¡Qué buenos momentos! Fui sumando a mi colección todo tipo de atuendos ferroviarios, camisas, pantalones, chaquetas e incluso un abrigo. A colación de indumentaria, recuerdo una fiesta de carnaval celebrada en Antequera que nos disfrazamos el médico de entonces en Bobadilla, don Manuel Gutiérrez Bueso y yo, de jefe de estación. Nos concedieron nada menos que el primer premio, y esto hizo que el susodicho doctor se animara a hacer su trayecto Antequera-Bobadilla en tren para atender a su consulta, por supuesto sin pagar. En otra ocasión, en una ruta de coches antiguos, iba yo ataviado con un mono amarillo de Renfe, al que le había añadido escudos de diferentes rutas. Y llegando a Estepona fui abordado por una señora de uno de los participantes, preguntándome dónde había adquirido yo el mono tan bonito que llevaba. ¡Qué chulo! Le contesté que era de importación y de difícil adquirirlo. De inmediato deduje que o bien en su pueblo no había estación de Renfe o nunca se había fijado en los trabajadores de las vías. Les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que tengo más amigos ferroviarios que compañeros de mi profesión. Muchos que me faltan tristemente fallecidos, de los que guardo gratos recuerdos y a los que también quisiera dedicar mi intervención. Otros, gracias a la vida, nos seguimos disfrutando. Vélez, Terrones, Viña, Vega, Utrita, etcétera, Montero, y cómo no, mi entrañable amigo y colega Pepe Navas, que entre muchas anécdotas nos hizo vivir una jornada inolvidable junto a mi también amigo Paco Llamas, al invitarnos a acompañarle en una máquina 1900, tú te acordarás, Paco, a realizar el trayecto Bobadilla-Algeciras. Desde este momento me siento de la promoción del 37. No quiero aburrirles más contándoles mi estancia en esta tierra. Y sin más dilación quisiera esbozar un poco la historia de nuestro ferrocarril, sus pros y sus contras. Como sabéis, nuestra estación fue inaugurada en 1865 y consolidada en el 91 con la línea Bobadilla-Algeciras, estación de los ingleses. Su ubicación se debe en gran parte a la intervención, Pepe me corrige si me equivoco, de don Antonio Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo y conde de Bobadilla, notorio político y militante del Partido Liberal, varias veces ministro, llegando a ser presidente del Consejo. Parece que le caracterizaba su sencillez. Muy sencillito no era, pues él mismo pedía que se dirigieran a él llamadme solo marqués. Don Antonio, el marqués, hizo uso, entre otras, de la línea Bobadilla-Córdoba para trasladar de su finca de Bobadilla a la finca Los Arcos en Córdoba los mosaicos y numerosos objetos valiosos encontrados que acababan de encontrar en una de las fincas. Concretamente, uno de ellos ha acabado en la ornamentación central en una de las salas del Museo de la Aduana de Málaga, donde además de poder admirarlo, descubrir que han tenido la deferencia, lo pongo entre comillas, de colocar a sus pies el nombre de nuestro pueblo como originario del mismo. Lo digo esto para reivindicar un poco que hay cosas en el Museo de Antequera que no pone Bobadilla debajo. No, vamos, dicho sea de paso. En mis andaduras diarias por las fértiles tierras que afortunadamente aún tenemos, con frecuencia me viene a la mente pensar en los pros y contras que nos trae el progreso. Ya el paseo requiere de un plano mental,
al tener que sortear la cantidad de vías que han herido nuestro territorio y contribuido con sus desniveles a privarnos de muchos de los horizontes que nos eran familiares. Menos mal que aún nos queda nuestro Tajo de los Cabreros, como telón de fondo donde aún nuestros antepasados del Neolítico nos dejaron su impronta en las bellas pinturas rupestres. He de reconocer que gracias a estos nuevos emplazamientos de vía, al igual que en Atapuerca, nos han permitido conocer nuestro pasado remoto al desenterrar numerosos vestigios, tumbas megalíticas, villas romanas, necrópolis y demás. No hay mal que por bien no venga. Pero en la actualidad somos el resultado del cambio propio de la época que nos está tocando vivir. Antes, amigos, se viajaba para viajar. Ahora se viaja para llegar. Aún recuerdo el grito «viajeros al tren» ante la inminente salida de los trenes. Una época en la que los trenes tenían otras connotaciones, otros tiempos, otros placeres. Desde mediados del siglo XX entra en competencia con el avión y nuevas redes de carreteras que aún así el tren sigue existiendo, existirá. Incluso añadiría que con mayores expectativas, por ser en la actualidad, con los problemas medioambientales, el modelo de transporte más limpio y más sostenible. Pero además, viajar en tren siempre estará asociado a libertad, comodidad, cierto exotismo. Coger el tren significa tomarse tiempo, desplazarse a velocidad humana, o casi. Es poder mirar hacia afuera, ver cómo desfilan los paisajes, cómo adquieren vida las estaciones. También mirar hacia adentro, perder el tiempo en uno mismo, leer, pensar y también tener espacio para socializarnos, ver con quién se viaja y entablar amistad. Todo ello se mantiene, aunque quizás más diluido, a pesar y por la apuesta en estos últimos años por la alta velocidad. Los trenes actuales pueden ir muy rápido, alcanzar la mitad o tercera parte de la velocidad del avión. Los ingenieros trabajan para conseguirlo. Esto es lo que toca, pero no por ello dejaremos de llevarnos por la nostalgia de una época en la que el tren resultaba excitante, su edad de oro. Mauricio Wiesenthal, en su publicación El Orient Express, el tren de Europa, hace una dedicatoria excepcionalmente bella y me gustaría compartirla con ustedes. Dice así: dedico este libro a las mujeres y hombres que trabajaron y trabajan en los trenes. Ellos abrieron las vías del mundo, construyendo túneles, viaductos y fronteras. Contribuyeron a la comunicación y al entendimiento de los pueblos. Dejaron caminos, transportaron viajeros, mercancía y correos y fueron el alma y el brazo de la civilización. Fueron también los primeros en caer en las guerras, los primeros en la resistencia y los valientes en llevar los auxilios a los pueblos en la paz. Y sin más preámbulo, me despido de todos ustedes colocándome la gorra regalo de mi amigo Pepe y gritar: ¡viajeros al tren! Muchísimas gracias, Esteban, por estas palabras. Creo que nos has dado una lección también un poco de historia, un poco de vivencias y agradecértelo enormemente. Y tenemos pendiente... Sí, la charla larga, para aburrir al personaje. No, pendiente algo más serio. Muchísimas gracias, Esteban, de verdad que sí. Y damos paso a Bebe Escalante, José Escalante, que nos acompaña hoy también aquí. Este tiene que acercarlo ahí delante. Ay, buenas tardes. Disculpen la demora por los problemas técnicos que han podido surgir.
Bueno, yo entre otras cosas tengo que decir que tengo muchísimos defectos. Posiblemente el más grande de todos es no saber decir que no, que es lo que tenía que hacer algunas veces, ¿no? Porque hay que tener valor para venir aquí a hablarle a ustedes de lo que seguramente ustedes saben más que yo. Entonces, es un riesgo grandísimo hablar de Bobadilla a la gente de Bobadilla. Es casi una impertinencia, diría yo. No obstante, Diana me pidió que participara en esta jornada y evidentemente tenía que estar. Yo tengo un especial vínculo con Bobadilla desde hace muchísimos años por temas familiares. Mi familia, parte de mi familia está vinculada a esta localidad desde los años 60, hace ya más de 60 y tantos años que mi tío se vino aquí a montar una panadería que todavía hoy regentan mis primos, y yo me he tirado aquí muchísimos veranos. Yo cuando terminaba las clases me venía a casa de mi tío Rafael a aprender a hacer pan, que nunca llegué a aprender ni a hacerlo bien en condiciones, formaba unas broncas tremendas, no se lo pueden ustedes imaginar, y a repartir por los cortijos, a repartir a la fonda, a los bares de aquí, y de alguna manera hacer más llevadero esos largas semanas de ese tedioso verano que nunca se llegan a acabar. Yo creo que cuando fuera mayor el verano se iba a hacer más corto, como el tiempo, la sensación de tiempo que todos tenemos cuando llegamos a una cierta edad, pero que va, esto sigue siendo igual de largo. Y la verdad recuerdo con cierta añoranza esas vivencias, esas tardes, esas noches tan largas en el bosque, en otros establecimientos de aquí tomando esa cerveza medio caliente, porque las neveras no eran las que había ahora, y esas maravillosas tapas de ensaladilla, de mahonesa, como les decían, amarilla, del aceite de oliva, y con ese pimiento morrón, el requetén, ¿no? Creo que se llamaba, creo recordar, y que de alguna manera han formado parte de mi vida, de mi crecer. Dejo aquí a buenos amigos, algunos me ha dado muchísima alegría de tenerlo hoy aquí, ha sido una auténtica sorpresa, ¿no? No creí que levantara tanta expectación, ni tan bueno, y me han venido muy buenos recuerdos, ¿verdad?, de haber estado aquí hace muchísimos años, esas tardes interminables. Posteriormente, pues la verdad, he seguido manteniendo relación, vengo cada vez menos, tengo que reconocer que hoy Bobadilla me ha sorprendido. Yo llevaba muchos años sin parar aquí directamente y he estado dando un paseo, aprovechando esa caravana, que ha habido esta mañana, y me ha permitido ver cómo para bien ha mejorado Bobadilla. Ya no es la Bobadilla de calles de tierra, aquella Bobadilla de casas viejas, hay casas modernas, nuevas, y está todo asfaltado, ha crecido Bobadilla. Este pabellón no existía, esto era campo, todo esto era campo. Creo que era el camino donde cogía yo con la bicicleta para ir a la Pelusa, había un caminillo por ahí y había que tener valor a las 5 de la tarde en el mes de agosto irte a la Pelusa en bicicleta, pero bueno, las cosas de juventud, ¿no? Y la verdad me ha dado alegría, y por eso he tenido la osadía de venir aquí a contaros lo que ustedes ya saben, porque yo en realidad no voy a inventar nada ni a decir nada nuevo que ustedes ya no conozcan, pero bueno, vamos a intentar refrescarlo, y por lo menos a lo mejor hay alguien que alguna cosilla se ha llegado a escapar. Hablar después de Esteban también tiene su cosa, porque Esteban es un buen orador. Yo, sin embargo, tengo un gravísimo problema de comunicación con la gente que se pone delante. Soy muy mal orador, no me defiendo bien hablando en público. Posiblemente sea por la deformación profesional que va vinculada al tema de tirarte tantas horas en un archivo hablando con muertos, porque en realidad todo lo que he leído son gente que ya no están desde hace décadas, siglos, etcétera, etcétera. Y al final mentalmente uno
tiene fallos, tiene lagunas, ¿no? Y una de esas lagunas que cuando hablas solo o te tiras tantas horas leyendo lo que otros han escrito, lo que otros han dicho, al final uno acaba hablando como ellos y pensando como ellos. Y cuando te encuentras con gente te encuentras un poco como violento, ¿eh? Dicen, me están mirando. Y además responden y todo, porque no se crean, uno se acostumbra a leer, tener su propio análisis mental y con la suerte de que no te dicen nada, no te regañan, no te ponen mala cara. ¿Por qué? Porque los pobres hace ya mucho tiempo que emprendieron un largo camino a otro espacio en el que espero tardar mucho en saludarlos, y que es muy distinto a la vida. Por eso cuando me pongo delante de un público yo me pongo muy nervioso y suelo tener muchísimos problemas de comunicación. Miren ustedes, se ha hablado, se ha escrito desde hace muchísimo tiempo sobre los orígenes de la estación de Bobadilla. Sobre todo hace algunas décadas, cuando se planteó por primera vez el crear la ELA. En principio yo estuve vinculado a ese proceso como técnico, y se me encomendó realizar una serie de estudios históricos, estudios catastrales, para apoyar en definitiva lo que era el expediente final. A partir de ahí empezamos a indagar, en buscar el origen, en buscar cuál es el espacio que le iba a corresponder a la isla, y por eso conozco desde el principio todo el tema. Yo sé que en su día hubo muchas complicaciones por conceptos, por intereses muchas veces ajenos a lo que debería de ser la realidad que hoy es la estación de Bobadilla. No se pueden anteponer cuestiones personales a cuestiones públicas o de interés general. Entonces, a mí me tocó el papel del malo de la película, porque tenía que poner los puntos sobre la I, sobre las realidades, no sobre las fantasías. Y eso siempre choca. Yo recuerdo un par de reuniones, una de ellas fue bastante violenta por temas de espacio y demás. Recuerdo que un perito del ayuntamiento, Manolo León, ya jubilado, tuvo que hacer la delimitación territorial. Y me dice, y yo tuve que hacer una paralela. Y me viene Manolo León y me dice, menos mal que el cicatero era yo, porque yo había reducido todavía el espacio más que él daba. Y yo me atenía a los orígenes, en principio, del tema. Yo barría para el Ayuntamiento de Antequera, que era el que me decía que tenía que limitar el espacio. Entonces uno iba limitando, porque ese era el encargo que tenía. Lógicamente después la realidad es otra. Si quitas, siempre puedes añadir. Si añades, es muy difícil quitar. Entonces, ahí es donde estuvo realmente el juego. En principio fui cicatero, no, lo siguiente. Pero al final hubo un consenso y una realidad que más o menos se adecua a lo que territorialmente debió de ser o debería de ser esta entidad. En cuanto a la historia, ahí es más complejo el tema. La historia muchas veces nos negamos a ver las realidades, y dos son 4, no son ni 5 ni 3 y medio. ¿Cómo nace y cómo se genera lo que es Bobadilla? Pues Bobadilla Estación en principio se genera por la voluntad del señor Marqués. El señor Marqués decidió de que él tenía aquí unos terrenos, él tenía aquí unas propiedades y unos intereses económicos, y el ferrocarril se estaba iniciando en la década de los años 50 a nivel nacional en España, y él tenía unos intereses muy importantes en Córdoba, tenía intereses en Madrid. La línea Madrid-Córdoba iba por otro lado, ya estaba iniciada, pero él tenía que enlazar para abaratar los costos del traslado y del transporte de sus mercancías. Y fue una voluntad suya. Entró en crisis con lo que era el cabildo de la ciudad. Antequera quería su estación, pero finalmente el señor Marqués, don Antonio de Aguilar y Correa, era don Antonio de Aguilar y Correa.
y consiguió, fue ministro de Fomento, tenía muchísimo poder y consiguió trasladar a su terreno esa estación, ese nudo ferroviario que posteriormente se llegaría a terminar a lo largo de todo el siglo XIX. Por lo tanto, yo creo que la estación de Bobadilla tiene una deuda permanente con este curioso personaje como es Antonio Aguilar Correa. Debía haber una pequeña, o un busto, o una estatua, algo que lo recordara, porque a pesar de los pesares y de no ser un ejemplo político ni moral ni ético, gracias a él hoy día está la estación aquí por su lucha política, por los intereses que él tenía, que de alguna manera los defendió y hace que esto se convierta en una auténtica realidad. Algo parecido pasará posteriormente, más adelante, a finales del XIX, con un apeadero, con una extensión ferroviaria en Antequera con Francisco Romero Robledo. Francisco Romero Robledo, en un momento determinado, crea lo que es el ingenio de San José, la azucarera, y necesita que el ferrocarril pase por ella, porque de esa manera es más barato que transportar la remolacha en carros. Y el Renfe hace un círculo, una curva rarísima, para que tenga un apeadero don Francisco Romero Robledo en sus propiedades. Circunstancias que muchas veces se adornan de otras maneras, pero la realidad es la que hay. Entonces, la estación de Bobadilla, por un lado, tenemos evidentemente vinculada 100% a lo que es el ferrocarril. No se entendería Bobadilla sin el ferrocarril. Van unidas, van casadas. Pero hay otro elemento que va a ser fundamental, que es el que va a dar el gran aporte poblacional en su día a lo que es Bobadilla, que es el vado de las carretas. El vado de las carretas es como se desconoce, es un cortijo, es una propiedad que era de uno de los sobrinos del marqués de la Peña de los Enamorados, don Trinidad de Rojas y Rojas. Hoy día se ha recuperado el antiguo palacete o casa o cortijo, como ustedes quieran denominarlo, y a finales del siglo XIX se plantea a nivel nacional la necesidad de realizar una repoblación y una reexplotación de determinadas fincas que se encontraban abandonadas, que no se producían. Aquí en Antequera, en la zona de la comarca de Antequera, lo que podemos denominar las tierras de Antequera, van a surgir varias colonias agrícolas, que es realmente como se denominan. Una de ellas va a ser la colonia Santa Ana, que nace en ese periodo, hacia 1880 y algo, Villanueva de la Concesión, el pueblecillo, el Romeral, y otra serie de localidades, y entre ellas el vado de las carretas. El vado de las carretas va a estar promovido por Trinidad de Rojas. Ellos conseguían unos beneficios fiscales por la limpieza de la tierra y la reexplotación de la misma, y además tenían un aporte de colonos que, entre otras cosas, uno de los privilegios que tenían era el poder portar armas. En aquella época no estaba permitido, pero sin embargo a los colonos de las tierras de colonización se les permitía disponer de armamento. Tenían unas exenciones fiscales y en muchos casos incluso en determinados sitios estaban exentos del servicio militar y de otras cosas de este tipo. La colonia del Vado de las Carretas tuvo éxito, mucho éxito. Hay otras, y la colonia Santa Ana, hay otras que no tuvieron la misma suerte, o bien porque las tierras eran muy malas, o bien porque los intereses de los colonos iban en contra de los intereses de los propietarios, o incluso dejó en un momento determinado de llegar a ser necesario o no le interesaba seguir con ese tipo de trabajo. Sin embargo, aquí sí, aquí llegó a tener una importancia vital y son coincidentes aproximadamente. La colonia del Vado se hace en 1888, previamente había una zona de jornaleros muy efímera, muy deteriorada, que era temporeros y demás, que se aprovecha para cuando se crea la colonia desarrollarla. Y ese va el gran empuje poblacional que le van a dar a Bobadilla. Por lo tanto, tenemos dos elementos. Por un lado, lo que es la estación, que en principio estaba la estación de los ingleses y la estación de los andaluces, es la zona de arranque, llegaba más o menos hasta lo que era el bosque, en la zonita esta de aquí, y lo que es el Vado de las Carretas. Ese realmente es el auténtico origen de Bobadilla, de la estación de Bobadilla. Evidentemente, el empuje que ha llegado a tener
ensombreció a lo que es el pueblo, es evidente, puesto que aquí existía el gran nudo ferroviario, existía el intercambio de comercio, el trapicheo de Algeciras, de la línea de Algeciras, que eso ha durado hasta, yo qué sé, antiguos correos y demás, era el día a día. De hecho, incluso se llegó a tener que montar un cuartel de la Guardia Civil en La Pelusa, donde estaba antiguamente fue el primer almacén de carbón para las máquinas, en realidad, lo que es la barriada García Recio. Y ahí se va configurando. ¿Qué pasa? Pues ha habido épocas de gloria y épocas de pena. Actualmente, cuando se pensaba de que esto iba abajo, de que se iba a perder, de repente viene el puerto seco, y viene el AVE, y viene esa reforma del sistema ferroviario que nuevamente va a impulsar. Yo siempre he dicho que es una lástima que el nudo ferroviario de AVE, en vez de estar en Santa Ana, donde tenía que haber estado, es en Boadilla, porque es el nudo central a nivel andaluz, es el centro. Y estuvo por motivos políticos, por motivos, vaya usted a saber cuáles, no vamos a analizar, porque tampoco hoy pega esto. Cuando quiera nos sentamos y lo hablamos, pero el nudo tenía que ser estaba hecho. Una lástima que te montes el AVE y pases por aquí, ¡fim!, y lo veas, y dices, bueno, y Boadilla, y ahora tienes que desplazarte a Santa Ana, que está muchísimo más lejos, a lo mejor, de mi núcleo, de donde yo vivo, que Boadilla. Boadilla está aquí en un salto, esto estornuda y está aquí. Aparte que estaba todo hecho. Y le hubiese dado otra perspectiva. Pero como Dios no se queda con nada de nadie, ha venido el puerto seco. Y el puerto seco va a ser esa gran inyección económica que es lo que va a impulsar, sin duda alguna, a la ELA, y lo que va a impulsarla a ser una auténtica localidad independiente. Pienso, eso que no me escuchen muchos políticos porque si no me pegan, ¿no? Pero yo pienso que es así, porque nace del ferrocarril, el puerto seco está vinculado al ferrocarril, está vinculado a este espacio que en definitiva es el auténtico nudo de comunicación y el que va a ser el gran impulsor de la economía en el siglo XXI, la segunda mitad del siglo XXI, en este centro de Andalucía. No quiero cansarles más, es muy tarde. Recuerdo a un amigo mío, en unas jornadas que tuvimos, precisamente fue en Córdoba, íbamos con 1 hora y media de retraso, creo. El hombre tenía que haber hablado a la una, creo, y le tocó a las 3 menos cuarto. Le hicieron una presentación de 15 minutos y a las 3 de la tarde, cuando cogió el micro, dice, miren ustedes, ni yo tengo ganas de estar aquí, ni ustedes tienen ganas de escucharme, así que ¿para qué vamos a sufrir si esto después se va a publicar? Así que buenas tardes y vamos a tomarnos una cervecita. Lo dicho, buenas tardes y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues, después de esta magnífica... Me gustaría que tomaran nota de las preventas que tenía el marqués en Vado de las Carretas y lo transmita a mi persona. Señor, a sus pies. Muchas gracias. A los pies de los dos. Pues muchísimas gracias primero por acompañarnos y a tanto Esteban como a Pepe. El poder darnos pues parte de sus conocimientos, que haremos otra jornada yo creo que mucho más interesante, más extensiva. Les doy las gracias porque es verdad que es una hora muy mala y más con el retraso que hemos llevado por el día que hemos tenido técnico. Y Ana, nos gustaría hablar porque mi marido estuvo muy metido en los terrenos y eso con él, políticamente, porque eso no se consiguió la mitad. Eso sí que sería una cosa bonita y el traerlo aquí. Pero en otra ocasión. Sí, hombre, sí, hombre, a mí me gustaría pelear un poco con Pepe, ¿verdad? Pues cuando quiera. Eso no hay problema. En un principio había más terrenos porque mi marido sabía todas las delimitaciones que tenía Boadilla y era más amplia. La expectativa de los expectativas. Claro. Sí. Y eso sufrimos con eso, con el recorte tan grande que hicieron. Pues iba a ser mayor todavía. Sí, ¿verdad? Sí.
Pues sí. Es complicado, cuando se hace un deslinde es muy difícil y hay que atender a la realidad que hay, incluir espacios que son necesarios para una expansión, pero tampoco cuando te enfrentas con alguien que dice es que mi límite está en Archidona. No, hombre. Sí, y por el otro lado está Cueva del Becerro, y por el otro lado dices tú, vamos, esto no puede ser así. No era tanto, Pero sí, en alguna parte sí era. Sí. Sí. Yo tuve que sufrir esas cosas y no quiero ni acordarme. Sí, es verdad. Hay que ponerlo a uno para delimitar. Ponerte de hombre malo, al final siempre acabas siendo hombre malo. Hagas lo que hagas. Pero alguien tiene que poner una cierta cordura algunas veces en las cosas. Y si alguien avanza, quiere mucho, tú tienes que dar muy poco para que se quede una cosa intermedia, ni para ti ni para mí. Que fue más o menos lo que se llegó. Pues nunca se saca esto a gusto de nadie. Nadie está contento nunca. Pero bueno, hay que cortar, hay que ser un poco salomónico muchas veces y decir, bueno, podía ser peor. Sí, sí. Nos emplazamos. Pero cuando quieran hablamos de esto. Bueno, el nombre de Bobadilla, en los años 50, en las guías turísticas que había y en muchas publicaciones no era Bobadilla, era el Vado. Era el Vado. Aparece, por ejemplo, una guía muy interesante, posiblemente de las mejores que se han hecho, de José Ruy Ortega. Saca una guía turístico comercial y demás, y ahí aparece el Vado, con la población del Vado, además una población importantísima, porque estaba en los años 50 estaba el auge del ferrocarril, estaba el auge de la línea de Algeciras, estaba esto en toda su plenitud. Tenéis que llamar de usted. Señor Marqués. Que vivo en el núcleo. En fin, a vosotros por escuchar. Me gustaría que nos acompañasen mis compañeros, que les vamos a hacer entrega de un detalle por parte nuestra por habernos regalado nuestros oídos con vuestros de verdad conocimientos. Y un aplauso muy grande para ellos, por favor, lo pido. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Entregarse, ¿sí? Pues... Muchísimas José gracias. Escalante Jiménez es un detalle, por lo menos por haber participado hoy Muchas con gracias. nosotros. No hace falta nada. Qué menos, Gracias. qué menos. Estoy como aclarado.